Hola chicos, bienvenidos al episodio 2 de este curso para aprender chunks y hablar inglés con fluidez. Hoy vamos a estudiar chunks en presente para hablar de hábitos y hobbies, que es básicamente el uso principal que se le da al presente en inglés. También va a haber tips para mejorar gramática desde dos técnicas y además va a haber contenido exclusivo. Voy a dar unos tips de fluidez para poder hablar en presente de mejor manera. Vamos a comenzar, como siempre, este episodio va a estar en español para los chunks o la parte para niveles bajos y luego vamos a hablar en inglés para el contenido para niveles más altos. Let's go. Estas son las cuatro partes de este segundo episodio. Primero vamos a estudiar habit collocations and phrases, las combinaciones frecuentes para poder hablar de nuestras vidas. Recuerden que un principio para aprender chunks debe ser la personalización, más que practicar de manera abstracta sobre personas que no son reales o que ni siquiera conocemos. Siempre debe haber un factor de personalización. Luego vamos a hacer un ejercicio de gramática para practicar la gramática como habilidad y no solamente como un conocimiento receptivo. Y luego vamos a estudiar sobre secuencia de conversación, un poco para darle ese uso práctico al presente o a los chunks en presente. Luego el contenido exclusivo son básicamente tips de fluidez para poder expresarnos con mayor naturalidad. Es una estructura muy útil para saber qué decir a la hora de hablar de un hábito o de un hobby por cierto tiempo y poder lidiar con aquellas pausas de vocabulario, etc. Eso va a estar bastante interesante. No olvides suscribirte, dejar tu like para poder seguir creciendo en esta comunidad, llegar a más personas. Y si quieres estar en mi plataforma de contenido exclusivo en Patreon, te dejo el link en la descripción para que puedas unirte. Además, vas a poder tener acceso a mis clases conversacionales, a secciones de preguntas y respuestas privadas para que podamos hablar con más cercanía. Así que ya estamos listos para comenzar. Lower level en español, luego higher level en inglés para poder tener un poco de práctica de distintas formas y luego seguimos con conversation sequence. Let's get started. Y comenzamos con la práctica para niveles bajos. Vamos a empezar con collocations. Recuerden que un collocation se refiere a una combinación de dos o más palabras que frecuentemente aparecen juntas. Cuando nosotros las utilizamos, cuando usamos estas combinaciones, no lo hacemos por palabra o de manera individual, sino que el cerebro lo almacena como una sola frase. Entonces es muy útil aprenderlo de esta forma porque ahorramos tiempo y podemos expresarnos con mayor naturalidad. No lo hacemos pausando después de cada palabra, sino frase por frase. ¿Por qué utilizamos estos verbos? Son muy comunes y podríamos hablar también de otros collocations que son útiles para hablar de hábitos y hobbies, pero siempre es muy importante cuidar el número porque puede ser abrumador. Un número muy grande para un nivel bajo puede ser algo abrumador. Así que tenemos go, I go to, I go to, go for, and I do. Este ejercicio puedes pausar el video y completarlo, ver qué tal está tu conocimiento intuitivo de estas combinaciones y luego revisamos juntos. Luego de haber pausado y completado el ejercicio, podemos comenzar y vemos la terminación, a run. Si no estás seguro, si tú estás comenzando y tu nivel de inglés es muy básico, puedes hacer lo siguiente. Puedes decir, I go a run y preguntarte, ¿me suena bien? ¿Está correcto? Probablemente si tu conocimiento intuitivo está un poco desarrollado, te vas a dar cuenta de que está incorrecto y a lo mejor no puedes explicar por qué. Yo te voy a dar un tip para este tema al terminar esta práctica, este ejercicio. Entonces, I go a run está incorrecto. Yo puedo decir I go shopping. A partir de esta combinación, I go shopping, yo voy de compras, yo puedo generalizar y decir como que, bueno, si I go shopping es correcto, quizá I go swimming también es posible, cosa que es cierto. Entonces, a partir de una combinación, tú puedes desarrollar el paradigma y encontrar las otras combinaciones y a partir de ahí hipotetizar, que es lo más importante para que puedas tomar riesgos en conversación. I go swimming, buscamos otra combinación parecida y no la encontramos, pero yo puedo decir I go shopping, I go swimming, yo puedo decir go running. Go running, go hiking. Y ya acá estoy desarrollando mi conocimiento intuitivo de otros collocations con esa raíz. I go running, I go hiking, I go shopping, I go swimming. Entonces, terminamos esa combinación. Vamos con I go to. I go to a run. ¿Suena bien o no? Puede que te suene bien, pero no estaría correcto decir I go to a run
Tampoco I go to hiking. Ah, mira, me acabo de dar cuenta de que me comí este pedacito acá. I go hiking. Entonces ya tenemos esas tres combinaciones. Seguimos buscando el acompañante de I go to. I go to the movie theater. Muy bien. Eso sí estaría correcto. Y podríamos seguir buscando. I go to a drive to the beach. I go to a drink. I go to the gym. Muy bien. I go to the laundry. Podría tener sentido, pero no está correcto decirlo. I go to English classes. Muy bien. I go to nothing and relax. No. I go a bit of exercise. No. Entonces, ¿cuál sería el principio de go to? Fíjense que está the movie theater, the gym and English classes. Las tres se refieren a lugares. Entonces podríamos decir que go to va con places, right? Go to the gym, go to the movie theater, etc. El único caso que podría confundir sería I go home. No decimos I go to home or to the home, sino I go home. Esa podría ser una excepción. Pero por lo general, go to se refiere a dirigirte hacia un lugar. Luego está la parte adverbial, que es lo que denota el hábito. I go to English classes every Tuesday, por ejemplo. Eso es lo que vamos a ver luego. Continuamos con go for. I go for a run. Go for a run se puede. Aquí está nuestra flechita. Entonces, puedo decir I go for a run. Luego nos queda la opción de go for a drive. Es posible también. Go for the laundry, no. Go for nothing, go for a bit of exercise, tampoco. Go for a drink, también se puede. Go for a beer, entonces puedes decir go for. Y estas combinaciones, go for a run, go for a drive, go for a walk. Y go for, puedes decir go for a hike también. Go for, se me olvidó la otra. Go for a run, go for a drive, go for a drink. Go for a drink. Entonces, ¿por qué son collocations? Porque estas palabras tienen una cierta relación de, digamos, una relación parental. Puede ser una relación de familia. Entonces, go, siendo un verbo muy común, se va a relacionar con muchas palabras. Frecuentemente podemos decir que go, do, have, take son palabras muy amigueras. Tienen muchos amigos con quienes se relacionan y que te ayudan a la fluidez. Entonces siempre es bueno entrenar la atención a que cuando observe la palabra go, notes el acompañante. Ok, ¿qué está después? No es simplemente go, go significa ir. No, no, no. ¿Qué está después? Go for. Entonces ya ahí tienes un collocation con la preposición for y no tienes que estar preocupándote por la diferencia entre to, for, etcétera, sino simplemente el uso unitario. Luego tenemos do, que es un verbo muy común también. Ya hablé en el episodio anterior sobre los verbos deslexicalizados o los verbos ligeros. Get es uno de los principales y acá estamos viendo dos que son go y do. Entonces puedo decir I do the laundry. Entonces ya aquí estamos hablando más de hábitos. No creo que haya alguien que disfrute hacer el laundry. Bueno, siempre hay alguien, pero no lo llamaría un hobby, sino un hábito. Luego I do nothing and relax. And I do a bit of exercise. Aquí la otra combinación sería do más the laundry. Vamos a mover un poco la cámara. Es esto. Entonces, do the laundry. Muy bien. Puse una U de más. Do the laundry. Do exercise or a bit of exercise. El collocation es exercise. Puedo utilizar esa expresión cuantificadora, a bit of or a lot of, también puedo ser, o too much. And then do nothing and relax. Algo que mencionaba antes, ¿por qué decir go to y no go for? ¿Por qué decir, por ejemplo, do exercise y no make exercise? Esa justificación siempre es posible encontrar, porque ¿por qué do y no make? Porque do se refiere a este tipo de actividad y make se refiere a otro tipo de actividad, quizá manual. Es una justificación que a mi entender ocupa mucha atención que podemos utilizar para otras cosas. Un principio de los collocations es la arbitrariedad. Es una especie de regla que se explica con el porque sí. ¿Por qué do exercise y no make exercise? Porque sí. Entonces, siempre tengo estudiantes que se interesan en estas cosas y creo que es un interés que es bueno saciar, pero también entrenarlo al que esté aprendiendo inglés a no preocuparse demasiado por el por qué, porque muchas veces es simplemente una arbitrariedad. Creo que también lo mencionaba en el episodio
1. Un principio de collocations, repito, la arbitrariedad, que a veces hace que sea difícil explicar por qué un verbo y no el otro. Puede que encuentres esa explicación, pero te toma más tiempo, hace el proceso más engorroso, y creo que si aprendes la combinación do exercise y sabes que es así, luego te preocupas menos por el error o decir como que, bueno, pero ¿por qué do exercise y no make exercise? Quiero saber esa razón. Y básicamente es algo arbitrario. Luego de haber encontrado estos collocations, go running, go hiking, go for run, go for a drive, go for a drink, do the laundry, y puedes pensar en ejemplos extras como he hecho acá. Entonces puedes decir do the laundry, do exercise, do the ironing, do the cleaning, etc. Viene el ejercicio de personalización. Recuerden, siempre es importante que lo que aprendas puedas traerlo del mundo abstracto a tu vida. Entonces, el inglés no debería ser una abstracción, un requisito, sino un vehículo para yo expresarme. Y siempre voy a expresarme de mi realidad. Entonces, ¿cuál es mi realidad? Mis hábitos y mis hobbies. Este es un muy buen ejercicio para practicar la personalización, para traerme el inglés de ese mundo abstracto y poder ponerlo en práctica. Entonces, acá ya yo incluyo algunas frases frecuentes para hablar de hábitos y hobbies. I usually do a bit of exercise before breakfast, por ejemplo. ¿Es cierto o no? Cuando tratas de adaptar esta frase, ya comienzas a tomar decisiones gramaticales. Por eso le llamamos, en este caso, grammar chunks, porque empiezo a transformar la frase. Yo tengo que usar I usually. ¿Cuál de estas actividades hago usualmente? Puedes elegirlas y luego producir la frase oralmente. Siempre es bueno que puedas entrenar a tu cerebro a producir oralmente porque es importante escribir, ayuda a fijar, pero si nuestro objetivo es hablar con fluidez, debemos practicarlo desde la unidad más pequeña, que es, en este caso, el enunciado. I usually go for a run in the morning. Ahí está una frase significativa, completa, expresa una idea que me puede servir para luego entablar una conversación más elaborada. Puedes pausar el video, utilizar estos chunks y hablar de tu vida. Puedes incluso preparar una presentación con todos estos chunks y decir, okay, I'm going to talk about my habits. I usually go for a run in the morning. I do a bit of exercise whenever I get the chance. Cuando tengo el tiempo, cuando consigo la oportunidad. I don't often go for a drive to the beach because I don't have a car, por ejemplo. Este principio de adaptar el chunk, el collocation a la frase que está abajo, que ya es más elaborada, te permite explorar, que es un aspecto fundamental para poder aprender, retener, memorizar chunks, poder explorar con ellos, jugar, ok, déjame utilizarlos de esta forma. Siempre es importante el feedback, por eso te invito a que completes esta frase, este ejercicio y que luego puedas ponerlo en los comentarios y yo ayudarte con el feedback. También puedes utilizar herramientas de inteligencia artificial para que te corrijan, ChatGPT, etc. Entonces, collocations, estas son muy útiles para hablar de hábitos sencillos, es un número limitado y te puede servir para comenzar a expresarte aún cuando tu nivel es bajo. Si lo haces desde frases cortas, puedes empezar a hablar hoy mismo. Ya tenemos listo lower levels, ahora vamos a ir a higher levels. Stay with me. Okay, so now we start sentence transformation. This can be a helpful exercise because it can help you develop your grammar as a skill. You have to make decisions and use these words for a communicative purpose. And it can also develop your intuitive knowledge of combinations because you have to know how the words go together. So for example, in the first one, I have do, I have go out, a lot, you. So my intuitive knowledge of combinations should tell me that the question is do you, right? So do you go out a lot? So I practice my grammar like I said. I have to put everything in the right order, but at the same time, I'm putting my intuitive knowledge of collocation into practice. So you have this. Do you go out a lot? Do you go out a lot? And as you can see, this is something I didn't explain in the previous exercise. This is pronounced as one phrase. So instead of going word by word, do you go with that pause, you should be able to pronounce everything together. Do you go out a lot? And then your brain will store that as a phrase and not as a grammar structure that I have to
implement when I am speaking. Then you have number 2. Often, how the movie theater do you go to? And look, we're already using the chunks from the previous exercise, but now we're doing something more complex. So the chunk here is how often. It's a very useful question to ask other people about their habits and about their hobbies. Then the question would be, how often do you go to the movie theater? How often do you go to the movie theater? It's very important to read these phrases as one and not as 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 words. Imagine trying to remember 9 words to structure a question. It's very difficult. It's better to memorize it as chunks. How often do you? And then go to the movie theater. Technically, you have 2 chunks there. Then you can, of course, pause the video and do the other 3 questions. And after you finish, you can check with me. Do in English socialize ever? Do you ever socialize in English? Of course, I'm missing the question mark here. It's not after ever, it's after in English. And again, do you ever? Alguna vez, blah, blah, blah. That would be a very good example of chunk to start a conversation in English. Then you have number 4. What normally on weekends do you? Something is missing here. You will tell that. It's what do you normally do on weekends? So another do is missing. And it's very interesting because this do is the auxiliary, but this one is the main one, referring to your habit. What do you normally do? So that would be the chunk. What do you normally and then do on weekends? The last one. So you do go shopping much? So do you go shopping much? Again, another question starting with a discourse marker that can help you, like, okay, let's talk about these topics. So do you go shopping much? Like I said, practice the pronunciation. Use only one breath. Una sola bocanada de aire. So do you go shopping much? So do you go shopping much? That training will help you store the phrase and you will not have to think about, oh, what's the grammar? I have to use do because no. So do you go? That's much better in terms of fluency, to be able to retrieve everything fluently. I think this is a higher level exercise because we're transforming sentences into questions, and that might be difficult for a lower level, but it's pretty helpful for every level, especially with the guidance of a teacher like in this video. And then you have your own practice. Another important aspect is being able to transform from second person into third person. So look, do you a lot? You can use the chunks from the previous exercise, right? So go to, go for, do. So go for a walk, go for a drink. You can use them here now. Do you go for a drink a lot? Or do you, I don't know, do you play video games a lot? That can also be a good exercise. And then you have to transform it into third person, does. And then, of course, talk about a person there. Your sister, for example, your best friend. Does your best friend play video games a lot? And when you do this exercise, you are practicing your decision-making skills when you're speaking. When you're speaking, you have to make a lot of grammar decisions. And it's not only thinking about the rule. Oh, it's does because I'm talking about a third person. It's also the association. So it's does your sister and the habit. You see? So that association of words should help you to use the chunks without thinking so much. And then, of course, you're going to make mistakes. You're going to even correct yourself. And that's positive. You should always look at your own mistakes so that you can, let's say, refine that decision-making process. Then you have how often do you? How often does blah, blah, blah. And here you have the chunk, how often does. Then you need the person and the chunk. How often does your sister go for a drive? And you are structuring the question using 2 elements and not 10 words. So you can practice with the rest, transform everything into third person, and you will notice that the transformation starts with the auxiliary. Oh, do you? And then the transformation is with does. Oh, okay. And then there is an association that starts developing there. Does your best friend? Does your mom? Does your brother?
does your boss, etc. That does your mom, does your sister, that combination will make it easier for you to remember without thinking about grammar. So you finish, and whenever you see a gap, that's because you can use a chunk there. What do you normally on weekends? What do you normally eat on weekends? Eat, a very easy verb that you can use in a more complex chunk to start a conversation. So we're doing question chunks. Why? Because we're going to study now how we can use these questions in a conversation sequence. This conversation sequence can be predictable. It can also change, but it can help you to imagine, a sequence for, let's say, situation in which you have to speak and maybe you don't want to think too much. So let's get started with conversation sequence, and I'm gonna do that in Spanish. Let's continue. Ahora estudiamos secuencia conversacional. Esto puede ser un buen ejercicio para practicar la situación de conocer a alguien. Cuando conocemos a alguien queremos saber sobre sus hábitos, sobre sus hobbies, y utilizamos esta secuencia predecible de combinaciones de palabras. Tenemos question chunks del ejercicio anterior y ahora tenemos frases temporales, frases adverbiales que nos pueden servir para dar respuestas cortas. Si yo utilizara algún chunk de la primera parte, ¿verdad? La primera parte, estudiamos go, go to, go for. Yo podría decir, o podemos usar algo tan sencillo como eat out, eat out. No sé si lo decimos acá. Do you eat out a lot? Yo puedo responder a esa frase o a esa pregunta con frases sencillas, sometimes, never, o puedo utilizar frases un poquito más complejas. La frase que es más compleja por lo general expresa muchos más matices. Si yo digo not quite often, actually, quizá estoy hablando de la frecuencia que es baja, pero estoy tratando de enfatizar que no es lo contrario cuando uso actually. Not quite often, actually. Quizá la gente pensaría que yo salgo bastante y yo al utilizar esta frase expreso un matiz más claro. Eso es lo que te permite usar frases más avanzadas, poder añadir matiz. Entonces tienes nearly every day, que hay un error, es every day, nearly every day. Y ya tienes una especie de respuesta preparada para poder actuar con rapidez. Por eso es bueno aprender sobre secuencia conversacional. En este caso, pregunta-respuesta. How often do you go for a drink? Not as much as I'd like to. Podría ser un ejemplo. Y ya yo, al tener esa frase preparada, puedo actuar, como decía, con rapidez. Esto es muy bueno para practicar juegos de rol. El juego de rol es muy importante porque es lo que más te acerca a tener una conversación como esta, una conversación cotidiana del día a día, y que puedas utilizar chunks como estos. Entonces, ¿cuál es mi recomendación para que puedas practicar conversation sequence? Acá te la muestro. Tienes primero la pregunta. Do you go out a lot? Do you eat out a lot? Luego, respuesta, comentario y pasar el turno. Not as much as I'd like to. I'm so busy now. You? What about you? Y la respuesta con el cierre. I'd like to do it more, but I'm trying to save money for a car. Fíjense que incluso está el que es parte natural de la conversación. A veces pausar, dudar, idealmente por ideas, pero a veces vamos a dudar por palabras, sobre todo si estamos aprendiendo. Entonces, ¿cuál es mi recomendación para practicar conversation sequences? Como les decía, hacer juegos de rol, porque eso los va a ayudar a pensar rápido, a tener respuestas rápidas, también a saber cómo entonar las frases, las preguntas. Y al hacer ese ejercicio, al preguntar sobre distintos tipos de chunks, eat out, go out, play video games, do a bit of exercise, ya ustedes están internalizando la estructura del presente. Fíjense que yo no les he dado el presente, se construye con do, does y tercera persona, porque siento que es más a partir de la repetición en la interacción que a partir de la regla, que se puede memorizar y usar con naturalidad y sin errores. Si yo hiciera 100 preguntas con estos chunks, do you ever, do you usually, do you go, bla 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 much, va a ser mucho más fácil para mí entrar en una conversación y poder hablar con fluidez sin preocuparme tanto en do o does. Es que es tercera persona, porque a pesar de que es bueno estudiarlo, siempre es necesario ir a la práctica primero y luego desde el error. Mira, es que usaste does y does es para la tercera persona, deberías haber utilizado do o viceversa. Entonces, puedes practicarlo también en los comentarios. Question, answer, comment, pass the turn, answer and closure. Esto refleja una estructura conversacional bastante común en el inglés oral que te puede servir para expresarte
con confianza. Espero que quieras ver también esta última parte de contenido exclusivo y que quieras suscribirte a mi Patreon para que tengas acceso a todo el curso de Chunks y estés preparado para el episodio 3. Pronto vamos a tener el episodio 3 para que sigas mejorando tu inglés y lo pongas en práctica, que veas el inglés ya como algo distinto a reglas gramaticales, sino también a asociaciones y cómo esas asociaciones pueden ayudarte a expresarte con claridad, confianza y naturalidad. Les mando un abrazo, les agradezco mucho haber estado este tiempo conmigo y los invito a mi episodio 3. See you soon.